Hoy voy a leer del libro de Génesis, el capítulo 3. Adán y Eva desobedecen a Dios. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado y le preguntó a la mujer: ¿Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que estabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó: ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer: ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió: la serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo: como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tus alimentos durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, de la cual fuiste formado. Pues tierra eres, y en tierra te convertirás. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo: ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén y lo puso a trabajar la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida.
Capítulo 4. Caín y Abel. El hombre se unió con su esposa Eva, ella quedó embarazada y dio a luz a su hijo Caín, y dijo: ya tengo un hijo varón, el Señor me lo ha dado. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín se dedicó a cultivar la tierra. Pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia, sin poder descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor le contestó: pues si alguien te mata, será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una señal a Caín para que el que lo encontrara no lo matara. Caín se fue del lugar donde había estado hablando con el Señor y se quedó a vivir en la región de Nod, que está al oriente de Edén. La descendencia de Caín. Caín se unió a su mujer y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad a la que le puso por nombre Enoc, como a su hijo. Enoc fue el padre de Irad, Irad fue el padre de Mehujael, Mehujael fue el padre de Matusael, y Matusael fue el padre de Lamec. Lamec tuvo 2 esposas, una de ellas se llamaba Ada y la otra se llamaba Sila. Ada dio a luz a Jabal, de quien descienden los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y hacía objetos de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Naamá. Un día Lamec le dio a sus esposas, Ada y Sila. Les dijo a sus esposas Ada y Sila: escuchen bien lo que les digo. He matado a un hombre por herirme, a un muchacho por golpearme. Si a Caín lo vengaran 7 veces, a mí tendrán que vengarme 77 veces.
el tercer hijo de Adán y Eva. Adán volvió a unirse con su esposa y ella tuvo un hijo al que llamó Set, pues dijo: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, al que Caín mató. También Set tuvo un hijo al que llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Hasta aquí termina el capítulo 4 del libro de Génesis. De aquí me voy a pasar a el Nuevo Testamento. Para empezar, del libro de San Mateo, de los cuatro evangelios, el capítulo 3. Capítulo 3, comienzo de la actividad de Jesús. Juan el Bautista en el desierto. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judá. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida eran langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo, en verdad, los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios, pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Jesús es bautizado. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Capítulo 4. El diablo pone a prueba a Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba.
Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén. Lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó: también dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvelo solo a Él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Jesús comienza su actividad en Galilea. Cuando Jesús oyó que habían metido a Juan en la cárcel, se dirigió a Galilea, pero no se quedó en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la región de las tribus de Zubalón y Neftalí. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había escrito el profeta Isaías: tierra de Zubalón y de Neftalí, al otro lado del Jordán, a la orilla del mar, Galilea, donde viven los paganos. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en sombras de muerte. Desde entonces Jesús comenzó a proclamar: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús llama a 4 pescadores. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a 2 hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo: síganme, yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante Jesús vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús enseña a mucha gente. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba a la gente de todas sus enfermedades y dolencias. Se hablaba de Jesús en toda la región de Siria y le traían a cuantos sufrían de diferentes males, enfermedades y dolores, y a los endemoniados, a los epilépticos y a los paralíticos. Y Jesús los sanaba. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Dicápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán seguían a Jesús. Hasta aquí termina el capítulo 4 de San Mateo. Y por ahora es todo lo que voy a leer.
Esta es la palabra de Dios para meditar y reflexionar. Yo te invito a dejar un comentario y hacer clic si te gustó este video. Yo soy Francisco. Que Dios te bendiga.